Después de 6 años, México Social sale al territorio. Gracias al apoyo de la administración actual, podemos mostrar y saldar una gran deuda. ¿Cómo es el México Social? Ver su complejidad, la urgencia de hacer mucho más. La realidad de lo que hemos hecho es insuficiente. Hoy estamos en la frontera norte, Tijuana. San Isidro está atrás de mí. Aquí estamos viendo este flujo, esta realidad. Miles, millones de personas que circulan de un lado a otro. Hoy México tiene que recibir a miles, pero también tiene que atender a los que están llegando. Pero hay que resolver las contradicciones. Una ciudad de gran violencia, una ciudad que está creciendo y demandando más servicios y que pone en contradicción que es también una ciudad de gran violencia. Por eso hoy comenzamos la serie Frontera Norte. Estamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California con Carlos Flores, su presidente interino. Sin duda, un testimonio importante porque una ciudad como esta, una entidad como esta, que vive constantemente el desafío de garantizar los derechos humanos a todos, en un entorno pues, de violencias, ahora se junta el tema de las migraciones. Pero vale la pena señalar, Carlos Flores es presidente interino porque una de las derivadas de esta realidad pues yo diría de un enorme rechazo a la decisión del Congreso local de extender el periodo del gobernador electo, ha generado que muchas decisiones fundamentales, como es la definición de quién es el presidente de la Comisión Estatal, se haya pospuesto a fin de resolver esto, que sin duda es una, déjeme llamarlo así, una crisis política y jurídica. Por eso, Carlos, muchas gracias por dar tu testimonio. Eres un experto, una gente que ha trabajado y ha estado enfrente de muchas de las recomendaciones, por eso mucho valoramos en México Social este testimonio. Gracias por recibirnos. Primero agradecerte, ¿no? Igualmente el espacio, la oportunidad de platicar contigo. Sí, en efecto, vivimos circunstancias atípicas, complejas en materia de derechos humanos en Baja California, no únicamente en el tema de personas en contexto de movilidad humana, personas en situación de calle, acceso a servicios de salud, por los cuales a través de la Comisión de Derechos Humanos nos hemos pronunciado, proyecto en el que participé personalmente, recomendación general por desabasto en hospitales públicos, en el Hospital General particularmente de la ciudad de Tijuana. Contamos con un hospital general ubicado en la zona oeste de la ciudad de Tijuana, en una zona pues hasta cierto punto privilegiada, déjame decírtelo así, y que no es accesible para la gran mayoría de las personas tijuanenses, pero que en la zona este de la ciudad, que es donde viven personas con mayores desafíos económicos y sociales, pues no llegan. Muchas veces en el camino se mueren las personas, así hay que decirlo como es, por no poder acceder a otros servicios de salud cercanos a su comunidad. Y el tema de migrantes no es ajeno a ellos. Aquí el cambio de dinámica en cuanto a la migración, Baja California y Tijuana, las fronteras, particularmente pues por vocación y por su situación geográfica, somos tierra de migrantes de origen, tránsito, destino y retorno de personas en contexto de movilidad humana. Antes venían personas, sobre todo hombres no acompañados de Centroamérica, vamos a ponerlo así, en su gran mayoría. Ahora vienen muchísimas mujeres, ya más de una tercera parte de estos colectivos que llegan, de estas personas que llegan, y además la modalidad en caravanas, que le implican distintos retos para las autoridades, para el Estado mexicano, pero que no hemos estado preparados para ellos. Carlos, uno de los temas, digamos, diferentes dentro de esta realidad de una región acostumbrada a las migraciones es el proceso de muchos mexicanos que son retornados, que se junta con los que vienen vía caravana o vienen, digamos, de una manera particular o individual, con procesos enormes de abuso. Pero hablemos de esta otra parte. De pronto la ciudad de Tijuana empieza a recibir
pues, mexicanos, algunos norteamericanos, y estigmatizados, porque el discurso de allá es que están sacando a los que... Lo peor. Peor, los delincuentes, los que están ahí, por eso lo están sacando. O sea, ¿cómo lo están observando? ¿Cómo lo ves? Nosotros como Comisión de Derechos Humanos, lo principal que hacemos es dar primero ese acompañamiento, ¿no? Tratar de ser la autoridad que esté ahí primeramente para recoger estas impresiones, estas inquietudes de las personas retornadas y de las personas que llegan, como bien lo dices, a través de caravanas y los flujos normales que llegan directamente a los albergues. Nosotros hacemos visitas a los albergues para saber cuál es su situación. El Estado de Baja California, el gobierno del Estado cuenta con una Dirección Estatal de Atención al Migrante. En la ley de migrantes para Baja California se contemplan direcciones municipales de atención al migrante, pero únicamente Tijuana tiene la suya, y cuentan estas dos direcciones con no más de 2 personas en las mismas. Entonces, no se está traduciendo del papel a la práctica lo que dice la legislación, y eso es bien importante, porque aplaudimos cuando hay una nueva legislación. Por ejemplo, esta ley de víctimas que nosotros impulsamos desde la Comisión de Derechos Humanos para víctimas del delito y víctimas de violaciones a derechos humanos, que fuimos el penúltimo estado de la República en tener una ley de víctimas. Y además no reconocemos que tenemos que hay crisis migratoria en Baja California, porque a la autoridad le cuesta mucho les cuesta mucho utilizar esos términos. No, definirlo así como una crisis. Así. No, no hay crisis, no hay crisis. Recientemente la ciudad de Tijuana nos decía ahora, es que a mí no me han invitado, entonces no voy a participar. Pues quien te está invitando es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese deber que tenemos todos como servidores y servidoras públicas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, ¿no? Y sobre todo las personas en contexto de vulnerabilidad, que se vuelven personas de atención prioritaria para el Estado mexicano. Entonces el reto, claro que es mayúsculo. Si bien es cierto, sí disminuyeron, la realidad es que disminuyeron las deportaciones, pero ha aumentado también el flujo migratorio de sur a norte. Y estas últimas decisiones, como la que se anunció de que ahora para solicitar asilo en Estados Unidos primero se tiene que agotar el asilo en México y haber sido negado para entonces sí solicitarlo, pues va a ser brutal para el Estado mexicano, desde luego, para sus instituciones. Pues si el Instituto Nacional de Migración no se da abasto con las solicitudes de regularización migratoria, pues menos aún, y además impacta directamente en el ánimo de las personas que ya están aquí en Baja California y que su intención no es quedarse en México. Somos su país de tránsito y no necesariamente de destino. Entonces tenemos que tener las condiciones necesarias, pues, para ofrecerles el hecho es que no las tenemos. Ante esta compleja realidad de una violación, digamos, si no sistemática, por lo menos constante, intensa de derechos humanos, pues los instrumentos que tienen las comisiones estatales son las recomendaciones. Y ustedes han hecho uso de ese instrumento. Platícanos, o sea, ¿cuál ha sido las recomendaciones últimas que podrían ser emblemáticas y cómo han sido recibidas? Nosotros el año pasado emitimos un par de recomendaciones, particularmente por temas de personas en contexto de movilidad humana. Es complicado, debo reconocerlo, acreditar violaciones a derechos humanos cuando a una persona la detienen arbitrariamente, hay uso excesivo o uso innecesario de la fuerza en su contra, porque cuando lo hace la policía, pues lo hacen cuando no hay nadie, lo hacen en lo oscurito, en lo despoblado, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Empezamos, las personas en contexto de movilidad humana no vienen no acuden a las autoridades por 2 cosas, por temor, segundo, no conocen cuál es la autoridad. Si muchos mexicanos incluso no saben que existe una Comisión de Derechos Humanos, una Comisión Estatal de Derechos Humanos y cuál es su función, pues menos una persona extranjera. Entonces, nosotros vamos a ellos. Nosotros, como te decía, acudimos a los albergues, acudimos a los lugares donde normalmente deambulan las personas, donde transitan, y recabamos estas quejas, donde nos manifestaban prácticamente lo mismo. Personas que no se conocían entre sí nos señalaban a los mismos servidores públicos, la patrulla número de tal, con estas características y estas características fisiológicas del servidor público. Entonces ahí fue como fuimos construyendo esta investigación por presuntas violaciones a derechos humanos, y lo dirigimos la recomendación al secretario de Seguridad Pública de Tijuana y fue aceptada. ¿Y qué acreditamos primero? Que a las personas se les detiene porque parecen migrantes,
porque no hablan igual que como nosotros, y son migrantes y vámonos. ¿Y qué es lo que ponen en esas boletas de infracción? Por pernoctar en la vía pública, porque unas personas se quejaron de ellos, estaban alterando el orden público, o bien porque se les sorprendió en posesión de algún estupefaciente. Y vas y les preguntas al juez calificador, ¿y dónde está ese? No, no está. Pues entonces, ¿cuál? ¿Dónde está la materia, no? Entonces, así es como lo fuimos acreditando, emitimos la recomendación y estamos dando, además Pues la recomendación es por uso excesivo de la fuerza. Uso innecesario de la fuerza y detenciones arbitrarias en contra de personas en contexto de movilidad ¿Y la otra? humana. Y la otra recomendación fue muy particular, derivado de la última caravana grande, por decirlo así, de finales del año pasado. En noviembre, el alcalde de la ciudad de Tijuana señala a las personas integrantes de la caravana como marihuanos, como delincuentes, como que no se les quiere aquí, que se les va a aplicar el 33 constitucional, esas son sus palabras, por indeseables, que va a lanzar una consulta ciudadana para ver si la gente los quiere o no, cuando pues, además eso implicaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inválida la materia de la consulta, pero bueno, eso es más allá, ¿no? Son expresiones del presidente municipal que fueron, por supuesto, muy desafortunadas, que no las compartimos, nadie podría compartirlas, que discriminan y estigmatizan a las personas. Y señalarlas, porque en las campañas recientes hubo también partidos, candidatos, se reprodujo, y yo no tengo la percepción, pero estoy seguro que los candidatos hicieron sus análisis, pensaban que era una declaración rentable para ellos, activando de rechazo digamos, a los otros, a los extranjeros, a los que parecen diferentes, y es algo que está abajo de esta ciudad de violencias, de problemas, de desafíos urbanos tremendos, y que pareciera ser que se pierde ante pues, el tema central, la migración. Definitivamente, porque derivado de esas expresiones del primer mandatario de la ciudad, pues la gente las compartió. La gente los celebró, sí, no los queremos, porque venía una percepción del transitar de esta caravana a través de toda la República, de que iban dejando basura, de que muchos de ellos pertenecían a las maras, de que eran delincuentes, se fue permeando en la comunidad esto. Y te decía al principio, Baja California somos tierra de migrantes. Aquí si en cualquier reunión le dices, ¿quién es de otro estado de la República? El 80% te va a levantar la mano, ¿no? Y no era el ánimo que existía en la ciudad. ánimo que existía en la ciudad, pero lo usaron algunos candidatos y candidatas como bandera política. Y nosotros como Comisión de Derechos Humanos emitimos un exhorto a la ciudadanía, salimos desde un primer momento un comunicado y lo hicimos desde aquella llegada de las personas provenientes de Haití, que fueron muy bien recibidas. Entonces también emitimos un comunicado en esa ocasión y en el mismo sentido, evitar cualquier rechazo, cualquier acto de discriminación, xenofobia en contra de cualquier colectivo, pero particularmente de las personas en contexto de movilidad humana. Carlos, muchas gracias por el testimonio de la Comisión de Derechos Humanos. Es muy importante conocer que esto está sembrado, una noción de rechazo a los otros, y que si no fortalecemos las comisiones estatales de derechos humanos, estaría en una situación mucho más grave que la que estamos viviendo. Carlos Flores, muchas gracias por el testimonio para México Social. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias. Probablemente uno de los datos más complejos de este estado, de esta ciudad, es que aquí viven cerca de 400,000 personas que tienen un origen indígena. Esta realidad ha hecho que muchas de ellas se hayan organizado en un frente de organizaciones indígenas binacionales. Y es importante saber cómo están viviendo este momento de una Tijuana que está cambiando por la presencia, no de la migración, porque siempre ha estado aquí, sino una migración diferente. Ocario, platícame, ¿cómo percibes tú el reto, el desafío que representa para ustedes que son representantes de organizaciones indígenas? Esta realidad, yo les he dicho antes, pareciera ser que de pronto todo el mundo habla de los migrantes, de los retornados, y se empieza a perder una realidad. Una población indígena en Baja California, en Tijuana, que sigue padeciendo o enfrentando la carencia de servicios, la carencia de salud sobre todo.
Ocario, gracias y qué gusto volverte a ver. Como usted lo comenta, pues estamos viviendo aquí en Tijuana una situación un tanto difícil porque las colonias marginadas siguen igual de marginadas. Tuvimos la esperanza de que ahora con el nuevo presidente pudiera voltear los ojos hacia esas comunidades y poder resolver algunos problemas. Y nosotros, como Parlamento Indígena, al que tenemos varias organizaciones que están dentro del Parlamento, nos extraña mucho ver que ahora hay muchísimo más apoyo a personas extranjeras que emigran de sus lugares de origen aquí a nuestro país y que bueno, todo el apoyo se está volcando sobre ellos y que nosotros pues estamos ahora sí que desprotegidos de ese apoyo que esperamos del gobierno federal. Por otra parte, Eleuterio, tú me comentabas, muchos de los deportados o la gente que en el trayecto por entrar o salir tiene un accidente, una enfermedad, una muerte, enfrentan grandes problemas. ¿Cómo has visto este problema de la deportación y de los grupos indígenas, familias indígenas que siguen llegando a Tijuana? Es lamentable la situación como estamos viviendo aquí en la frontera de Tijuana, por la situación de que muchos que emigran, los paisanos que emigran del estado de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, de varios estados de Michoacán, emigran acá, llegan a Tijuana con la idea de cruzar la frontera. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que fallecen en los cerros, en las montañas de aquí, de Tecate, de aquí de la Mesa de Otay. ¿Y qué pasa? Pues tenemos la problemática de reclamar esos cuerpos, cómo hay que mandarlos para sus pueblos, cómo hay que hacerle, porque para reclamarlos hay que ser un familiar muy cercano hacia ellos. Entonces vemos esa parte muy difícil. Más las familias que cuando llegan a saber el fallecimiento de algún familiar no tienen el recurso para viajar hasta acá a la frontera. ¿Cómo llevarse eso? ¿Cómo llevarse el cuerpo? Entonces nosotros como organizaciones siempre nos metemos, apoyamos en esa parte jurídicamente también, porque nos estamos metiendo, reclamar un cuerpo es muy difícil, no es tan fácil como así, dame el cuerpo y ya no. Hay que reclamarlo y ver esa situación de los migrantes que mueren en la frontera, más las deportaciones que están llegando. Las deportaciones que están llegando acá en Tijuana, que con este caso del presidente Trump americano, la situación de los deportados, que muchas veces vienen criminales dentro de esas deportaciones que llegan a la comunidad de nosotros o llegan a la ciudad, pues no tienen cómo sobrevivir o cómo agarrar ese dinero que ellos, a lo mejor el trabajo que hacían en Estados Unidos eran vendedores de droga o X, ¿no? Drogadictos, y entonces causan ese problema aquí en la ciudad y se traslada muchas veces ese problema a las colonias. Entonces nosotros como residentes del área pues vemos mucho vandalismo, muchas muertes, es por eso que la violencia también está desatada aquí en Tijuana. Es terrible, si ustedes se dan cuenta, la ciudad de Tijuana ahorita creo que es el número 1 en violencia, en carteles, en drogadictos, en deportados que los reclutan también los carteles. Entonces es muy difícil esa parte, convivir con esa parte problemática de aquí de la ciudad de Tijuana. Por otra parte, Carmen, tú lo vives muy de cerca. Muchas de las personas que están llegando son familias, a veces mujeres con sus hijos, que en el proyecto, en el proceso, pues a veces se separan. Entonces hay un tema también de familias. Hace años, pues era real la historia de que eran hombres jóvenes que venían. Hoy vienen familias, muchas familias, muchos niños. En primer lugar es algo muy lastimoso, porque cuando originalmente son deportadas de Estados Unidos, no las separan como familias, las separan como individuos. Algunos son trasladados para Mexicali, Tecate, Tijuana, y en ocasiones es muy difícil unir a esa gente, ya que llega la mamá o llega la hija o el papá y están todos separados, y una de las funciones que tenemos nosotros primeramente es unir a esa familia. Tenemos que recurrir a migración, a gente que conocemos en Estados Unidos, aquí en México, a otras organizaciones para que nos ayuden a unir a las familias. Eso es un punto muy importante, que a la hora de la deportación los separan, algo inhumano. Otro punto es que cómo alojarlos. Aquí el problema muy grande que estamos representando nosotros como organizaciones es que esa gente no tiene a dónde llegar. No hay un lugar establecido para que estas personas puedan tener sus alimentos, puedan asearse, etc.
como organizaciones lo que hacemos nosotros es en algunas ocasiones alojarlas en nuestras propias casas, ya que el gobierno no se hace cargo de esto. Nosotros tenemos que trabajar con nuestro propio financiamiento y poder empezar con estas mujeres, estos hombres, a unirlos. Es muy difícil para ellos, más uno como madre de familia, la preocupación que tienen en dónde van a dormir sus hijos, la educación que van a recibir, o en dado caso si deciden quedarse aquí, en dónde van a quedarse o cómo retornar a su lugar de origen, que tenemos que buscar también otra forma de acercarnos nosotros con gente conocida para que nos ayuden a que esta gente tenga un retorno digno a su lugar de origen. Hugo, ¿cómo podrías tú dar una descripción de cómo ves el reto que están viviendo en Tijuana ante las realidades de este 2019 tan complejo y tan diferente también? Primero que nada, personalmente no estoy de acuerdo en que nos definan como migrantes. Nosotros ya la mayoría de nosotros ya tenemos mínimo 15 años radicando en Tijuana. Entonces, digamos que ya perdimos ese estatus de migrantes. Yo siempre he querido que ya nos ubiquen como residentes de Tijuana y que nos traten como tales, ¿no? Que no nos etiqueten de esa manera. Tijuana, en los últimos años se ha acrecentado la inseguridad. Si hay inseguridad para la gente, para el residente común y corriente, es aún mayor la inseguridad para los grupos indígenas. Aparte de la inseguridad, porque somos discriminados aún, nos es difícil acceder a la seguridad social, a la justicia, nos es difícil por problemas de comunicación, porque no hablamos bien el castellano, etcétera. Luego está la parte que hubo una migración de haitianos. Muchos o la gran mayoría se quedó en Tijuana, viven en varias zonas de la ciudad y trabajan en maquiladoras, trabajan en talleres, incluso ya trabajan en los cruceros como cualquier mexicano, ¿no? La segunda migración o la primera migración de los centroamericanos fue problemática por la información que teníamos a través de los medios de comunicación, en donde se mostraban agresivos, se mostraban una manera altanera, hubo evidencias de que por donde pasaban dejaban suciedad, etc. Llegaron a Tijuana, hubo un momento en que se concentraron en playas de Tijuana y la gente de ahí estuvo en total desacuerdo que se trasladaron a ese lugar, hubo conatos de violencia incluso. Entonces, esa primera parte fue muy difícil. Después hubo otra oleada de migrantes, ya como que se le dio menos publicidad, los medios como que ya le bajaron un poco y ya no se tuvo tanto rechazo o tanta animadversión contra esa segunda migración. Finalmente no sabemos exactamente estas personas centroamericanas si cruzaron finalmente o la mayoría también se quedó en Tijuana. El problema es que se acrecentó un poco el problema del desempleo porque nosotros los indígenas percibimos que se le dio una cierta preferencia a esos migrantes y a nosotros se nos está desplazando un tanto, independientemente de que siempre hemos sido invisibles. Es difícil que el gobierno, llámese local, estatal, federal, nos atienda en nuestras demandas, en nuestras necesidades, y pues de esa manera se acrecentó un poco más nuestro problema. Se pierde de vista. Y por otra parte, me han comentado, hace rato estaba en playas, ¿no? Pues que de pronto llega la Guardia Nacional o llegan los de migración y le empiezan a pedir a la gente identificación. Desgraciadamente yo lo pasé en vivo, caminando por la calle, se paraban y me decían, no queremos sureños aquí, y cosas por el estilo, ¿verdad? Simplemente a lo mejor por el pelo o por la forma étnica que tenemos, nos discriminan por ser inmigrante o porque no somos de ese estado o por lo que usted quiera pensar, ¿verdad? Pero sí es muy atenuante ese problema. A veces no traemos el ID, los policías nos llevan a la cárcel porque no tenemos con qué identificarnos. Es un abuso muy grande que hay aquí con respecto a ese problema.
Pues nosotros hemos luchado personalmente con mi familia, lo hemos luchado mucho porque no tenemos ese apoyo que necesitamos. Lo vamos a pedir. Personalmente como azteca no existimos en las leyes de los indígenas. Nosotros no tenemos ningún apoyo de ninguna clase. Yo quiero agradecerles mucho el testimonio que, bueno, hablan de su experiencia personal, no representan un grupo específico étnico, pero es la vivencia de ustedes como parte de esta realidad de Tijuana. En Tijuana viven grupos étnicos de siempre. Aunque se han integrado por muchos años, siguen sintiendo esa sensación de distancia, discriminación, que es histórica y que hoy se complejiza ante esta amenaza de ser tomados como un centroamericano y tienen que identificarse. Gracias por el testimonio. Con esta imagen queremos cerrar el primer programa de México Social en la frontera norte, en Tijuana. La imagen es evidente. Un país que quiere cerrar, que trata de construir muros, que trata de evitar lo que pasa todos los días. Miles de familias que tratan de encontrar un mejor futuro. Por eso es importante entender la complejidad de esta región, esta frontera, esta ciudad Tijuana, que tiene todas las contradicciones, las violencias, la desigualdad, la discriminación. Pero hoy tiene que enfrentarse al reto de miles que regresan y los que están llegando. En ese sentido, es importante que México Social pueda dar cuenta de esta complejidad, de la urgencia de hacer mucho más y de entender el desafío que tenemos todos como país para darle a todos una posibilidad de tener una vida digna. Con esto, los espero en el próximo programa en México Social.